Hola, amantes del True Crime. Bienvenidos una semana más, un episodio más a Cuestión de Crimen, el podcast donde exploramos lo que se oculta entre las sombras, los misterios que el tiempo no ha podido borrar y las historias que siguen dejando más preguntas que respuestas. Cada caso no deja de ser un laberinto de pistas, testimonios y secretos. Algunas verdades que nunca salen a la luz, otras aparecen donde menos se esperan. Nosotros estamos aquí para analizarlas con detalle, sin juicios ni suposiciones, solo con los hechos sobre la mesa. Preparaos para el episodio 5 de esta temporada, donde nos vamos a adentrar en una historia que, como no, desafía toda lógica y donde cada dato cuenta y cada giro nos acerca o nos aleja de la verdad. Comenzamos. Fueron solo 45 minutos fatales. La casa de la familia Soder ardió en llamas aquella noche de Navidad. En medio del caos, el padre, la madre y 5 de sus 11 hijos lograron escapar. El mayor estaba en Europa. Pero de los demás niños no hubo ningún tipo de rastro, ni huesos, ni restos, nada. Solo preguntas sin respuesta. La mafia, hipótesis escalofriantes y la incansable búsqueda de unos padres que nunca aceptaron la versión oficial de la desaparición de sus hijos. Hablamos de la desaparición de los niños de la familia Soder. Nos ponemos en situación. Estamos en la Nochebuena de 1945. La familia Soder vivía en una casona de madera de unos 3 pisos de altura, en una granja a las afueras de Fayetteville, en West Virginia, Estados Unidos. La familia Soder celebraba, como cada año, la festividad de Nochebuena, tan importante en la religión católica. Tras una velada, tranquila, los niños pequeños tuvieron el permiso de sus padres para poder quedarse despiertos un poco más disfrutando de los regalos de Navidad. Luego, todos se fueron a dormir. Pero en plena madrugada, todo cambió. Un incendio voraz devoró toda la casa y con ella la tranquilidad de una familia que jamás volvería a ser la misma. 45 minutos, como digo, fueron suficientes para destruir todo lo que habían construido durante años y dar paso a un misterio que perdura hasta hoy. George Soder, el padre de la familia, en realidad se había cambiado el nombre. Se llamaba Giorgio Sodu. Nació en 1895 en Tula, Cerdeña, en Italia. A los 13 años emigró, como otros muchos, a Estados Unidos acompañado de su hermano mayor. Pero apenas pusieron un pie en América, su hermano decidió regresar a Europa. George, por tanto, se quedó solo en Estados Unidos sin nada ni nadie. Nunca habló de por qué dejó su casa y su país. Hay cosas que simplemente no se dicen. Con el tiempo su nombre y su apellido cambiaron de George Soder, más fácil de pronunciar en su nuevo hogar. Comenzó trabajando en Pensilvania, llevando agua y suministros para los constructores de carreteras. Más tarde consiguió empleo como conductor de camiones en Smithers, en West Virginia. No tardó en abrir su propia compañía de transporte de camiones, ya que tenía un carácter, determinación y una ética de trabajo que lo llevaron lejos.
Fue por tanto en Smithers donde conoció a Jenny Cipriani, hija de unos inmigrantes también italianos que habían llegado a Estados Unidos, cuando ella apenas tenía 3 años. Su madre dirigía un negocio en la ciudad. Jenny y George se casaron y se establecieron cerca de Fayetteville, que espero que esté pronunciando bien, donde vivía una pequeña comunidad numerosa de ciudadanos italianos. En 1923 nació el primero de sus 11 hijos. Con los años, la familia Soder se convirtió en un símbolo de la clase media trabajadora de la zona. George no tenía problemas en decir lo que pensaba, especialmente sobre política. Era un conocido antifascista acérrimo y un feroz opositor a Benito Mussolini, que gobernaba en ese entonces en Italia. Esto le trajo más de un enfrentamiento con otros inmigrantes italianos que apoyaban al dictador. Para 1943, cuando nació su 9ª hija, su segundo hijo ya había partido hacia la Segunda Guerra Mundial. Y en la Navidad de 1945 la familia estaba casi al completo. Solo faltaba Joseph, el soldado, que aún no había regresado del frente. 5 años después de la tragedia, nacería Robert, el menor de los Soder. Crecería en una casa ya marcada por la tristeza. En esa casa que ardió en llamas vivían, por tanto, John, Joseph Samuel, que era el soldado, Marion, George Jr., Maurice Antonio, Martha Lee, Luis Erico, Jenny Irene, Betty Dolly y Silvia. Robert, el último, como digo, llegaría en 1950. Marion, la mayor de las hijas, tenía 19 años y trabajaba en una tienda de luces en el centro de Fayetteville. La tarde del 24 de diciembre, antes de la cena de Nochebuena, llegó a casa con juguetes de regalo para sus hermanas pequeñas, Marta de 12, Jenny Irene de 8 y Betty de 5. Las niñas estaban tan emocionadas que a las 10 de la noche le pidieron permiso a su madre para quedarse despiertas un poco más y así jugar con los regalos. Jenny aceptó. Maurice y Luis, de 14 y 9 años, aprovecharon la oportunidad para terminar algunos encargos, algunas tareas que les había mandado su padre. En la granja, encerraron las vacas en el corral, alimentaron a las gallinas. Eran los mayores en ese momento de la familia, de los hermanos, y les gustaba sentirse útiles. Mientras tanto, John de 23 y George Jr. de 16 habían trabajado ya desde temprano y estaban agotados. Fueron, por tanto, los primeros en irse a la cama. Cerca de la medianoche, Jenny tomó en brazos a la pequeña Silvia y subió al dormitorio matrimonial situado en el primer piso. La acostó en su cuna y ya estaba metida en la cama cuando sonó el teléfono. Se apresuró a contestar para no despertar a nadie. Al otro lado de la niña, una mujer preguntó por alguien que Jenny no conocía. Simplemente le dijo: se ha equivocado de número. Respondió y colgó. Antes de volver a su cuarto, notó que las luces de la planta baja seguían encendidas y que las cortinas no estaban bien cerradas. Se enfadó. Era algo que los últimos en acostarse debían hacer siempre. Pero también vio a Marion dormida en el sofá del salón. No quiso despertarla. Cerró las cortinas, apagó las luces y volvió a su habitación. Alrededor de la 1 de la madrugada, Jenny se despertó de golpe. Algo había golpeado con fuerza el tejado y rodado sobre él. Se quedó inmóvil, esperando escuchar otro ruido, sentir otro ruido. Pero la casa se volvió a quedar en silencio. Pensó en levantarse, pero al final se obligó a relajarse y volver a dormirse.
no por mucho tiempo. 30 minutos después despertó de nuevo, esta vez por un olor inconfundible, olor a quemado. Abrió los ojos y vio las llamas. El fuego salía del escritorio de George. El pánico la atravesó de inmediato. Sacudió a su marido para despertarlo y corrió a avisar al resto de sus hijos. En el mismo piso dormían sus hijos mayores. Pero los más pequeños, Maurice, Marta, Luis, Jenny, Irene y Betty, estaban en la guardilla del segundo piso, arriba. Había que sacarlos urgentemente de allí. La casa estaba en llamas. Jenny tomó a Silvia de su cuna y salió corriendo al pasillo. A tientas, entre el humo, bajó las escaleras, mientras escuchaba los gritos de George, John y George Jr., que dormían en la planta de abajo y que ya estaban despiertas. Intentaban organizarse para salir. En el salón, Marion se unió a ellos. Todos gritaban, lógicamente, llamando a los que aún no habían podido bajar. El humo lo cubría todo. John dijo que había intentado avisar a los de arriba, pero cuando volvió a intentarlo, la escalera que llevaba al ático estaba completamente envuelta en llamas. Ya era imposible subir. Tanto él como George Jr. habían sido alcanzados por el fuego. Tenían el cabello chamuscado. La casa se había convertido en un infierno. Entre las llamas y el humo intentaron llamar a los bomberos, pero el teléfono, que apenas un rato antes había sonado, ahora estaba mudo. No había línea, ni un solo ruido. George miró desesperado a su alrededor. El árbol de Navidad seguía con las luces encendidas. Ojo a este detalle. Pero los más pequeños no estaban abajo. En medio de la noche iluminada por el fuego, Marion echó a correr hacia la casa de sus vecinos. Tenía que conseguir ayuda, un teléfono, lo que fuera. George, desesperado, trepó con los pies descalzos por la pared lateral de su casa y alcanzó la ventana de vidrio que daba a la buhardilla. Logró romperla y se cortó un brazo en el intento. Pedía a gritos una escalera. Necesitaba algo que lo sostuviera antes de caer. Uno de sus hijos corrió a buscarla. Siempre la dejaban al otro lado de la casa. Pero no la encontró en esta ocasión. George bajó y fue a buscar al granero uno de los camiones que tenía. La idea era acercarse conduciéndolo y subir con él encima del camión hasta llegar a las ventanas que daban a la buhardilla para rescatar a los chicos. Sorprendentemente, ninguno de los vehículos arrancó. Era rarísimo. Los habían usado el día anterior para trabajar y andaban perfectamente. Quiso entonces usar el agua de los barriles que había junto al granero para intentar aplacar el incendio, pero el frío extremo los había congelado dentro de ellos. Nada salía bien en esa noche de pánico. Un conductor que pasaba por un camino cercano a la granja vio las lenguas de fuego salir del techo de una casa y se dirigió a una taberna cercana para intentar llamar a los bomberos. Tampoco tuvo suerte, no respondían. Después de todo, era Nochebuena y muchos estarían celebrando, y como ya sabéis, en Estados Unidos, la mayoría de los bomberos son voluntarios, no son profesionales como en Europa o en otros países. Cosas del primer mundo, supongo. Los 6 que estaban vivos, padres y 4 hermanos, no sabían qué más podían hacer.
solo pudieron ser atónitos espectadores de aquel desastre. En 3/4 de hora, la casa se convirtió en restos negros de madera y cenizas que se arremolinaban con el viento helado sobre pequeñas brasas. Los bomberos, a destiempo por la escasez de recursos, en parte también porque muchos se habían alistado en plena Segunda Guerra Mundial, sumado además a que los bomberos del lugar no estaban preparados para una tragedia de esta magnitud. Cuando algo ocurría, solían llamarse entre ellos a sus propias casas. Esa noche no pudieron hacerlo y aparecieron por el lugar casi al amanecer. El jefe de los bomberos era F.J. Morris. Quedaros con este nombre. Ni siquiera sabía manejar el camión cisterna. Debió esperar a que llegara uno que sí lo supiera hacer, para dirigirse al lugar del siniestro. Al llegar a la escena, a eso de las 8 de la mañana, encontraron la devastación dibujada en los ojos de los supervivientes. Entre los escombros buscaron los cuerpos de los 5 niños que faltaban, pero no hallaron nada de nada. Ni un hueso, dijeron ellos mismos, pero podía no quedar nada de ellos. Martha, Jenny, Irene, Betty, Maurice y Luis eran ahora solo ese polvo grisáceo. Resulta que uno de los bomberos era hermano de Jenny Soder y tuvo que enfrentarse al peso de decirle a su hermana que no había restos de sus sobrinos. El jefe de los bomberos, Morris, fue con él. A los padres les sembró con sus palabras una duda. Si esos chicos estaban realmente en la casa, debería haber quedado algo de sus cuerpos. Y aquí es donde todo se inicia, donde arrancan las discrepancias en los diferentes relatos de esta historia. Y también comienzan a trabajar los resortes de la mente para creer o negar lo que ha sucedido. ¿Qué pasó realmente con los niños Soder? En 1945, 5 niños de la familia Soder desaparecieron tras un incendio en su casa. Aunque el fuego destruyó todo, no se encontraron restos humanos. Las teorías sobre su desaparición son muchas. Algunos creen que en el incendio fue un accidente, pero los Soder nunca aceptaron esa verdad. ¿Fue un secuestro por la mafia italiana? George había tenido problemas con los italianos de su comunidad, lo que hizo sospechar que todo fue una venganza. Otros piensan que los niños fueron llevados a la fuerza por una red de adopciones ilegales. Incluso algunos afirman haberlos vistos vivos años después en diferentes estados. En 1949 excavaron el sitio del incendio, pero los huesos que se encontraron no coincidían con la edad de los niños. Además, una carta misteriosa recibida posteriormente contenía una foto de un hombre que podía haber sido uno de los niños. ¿Se los habían llevado a Italia? El caso aún continúa sin resolverse. De acuerdo con otra fuente, dice que los propios bomberos se habrían encontrado algo entre los restos, pequeños fragmentos y algún órgano interno de un cuerpo. Pero, ¿por qué no lo mencionaron? Se sospechó que fue para evitarles dolor o sufrimiento a esos padres. O quizás sí lo dijeron, pero no fueron escuchados. El ruido de la catarata de lágrimas que ensordecía aquel lugar hubiera ensordecido a cualquiera. Uno de los primeros testimonios fue el de John, el hermano mayor. Declaró a la policía que él mismo había subido al ático del segundo piso y no había podido despertar a sus hermanos,
algo que después corregiría en otra declaración donde aseguró que solo nos había llamado desde el primer piso. No olvidemos este detalle porque la psique humana suele jugar muy malas pasadas. El 30 de diciembre les dieron el certificado de defunción. La causa había sido sofocación por el incendio. Posteriormente, el día 2 de enero de 1946, se celebró el funeral. Los hermanos fueron a la ceremonia, pero George y Jenny no. Estaban completamente destruidos. No podían sostenerse en pie. Una casa, un cementerio y 1000 teorías. El departamento de bomberos, tras una breve investigación, dictaminó que el incendio se debía a un desperfecto en la instalación eléctrica. George Soder no aceptó esa respuesta. Dijo que él mismo había mandado cablear recientemente toda la casa y que incluso la había inspeccionado recientemente. Él y Ginny sospechaban que el incendio podría haber sido provocado. Sus convicciones se basaban en una serie de circunstancias que habían ocurrido antes y después del incendio. Surgieron distintas teorías sobre lo que podría haber pasado. Todas corrían como rumores entre los habitantes de la zona y algunas eran incluso sostenidas por los propios Soder. Una decía que los chicos habían sido secuestrados por la mafia siciliana en venganza por las críticas abiertas de George a Benito Mussolini y al gobierno fascista italiano. Era cierto que la relación de George con los otros italianos de la zona era muy tensa. También se pensó que los chicos podrían haber sido víctimas de una red de adopciones ilegales. O, por qué no, que fuera obra del crimen organizado que solía controlar el sistema de transportes de carbón en esa parte del país y durante esos años. Todo podría ser posible. Y los Soder preferían pensar que estaban vivos. En esos días de enorme tristeza, George recordó que en octubre de 1945 lo había visitado un vendedor de seguros en la casa. Él rechazó su propuesta de la póliza y el hombre le advirtió que su casa podría prenderse fuego y que además sus hijos podrían ser destruidos. Y agregó que todo eso podía pasar por los sucios comentarios acerca de Mussolini. Escuchadas desde el horizonte de la desdicha, esas palabras constituían una amenaza. Otro visitante, además, que buscaba trabajo, le había dicho a George que la caja de fusibles que había en su casa podría generarle un cortocircuito peligroso. George se preocupó tanto que mandó hacer un cableado nuevo antes de las fiestas de Nochebuena. Además, se preguntaba George por qué, si había sido un problema eléctrico en las primeras etapas del incendio, las luces de Navidad continuaban encendidas. ¿Por qué la escalera que siempre estaba al lado de la casa y que la guardaba detrás se encontró en un terraplén a 23 metros de la casa? ¿Por qué no funcionaba el teléfono si el cable, según un empleado de la compañía telefónica, no estaba quemado, sino que sospechosamente parecía que había sido cortado a propósito por alguien que tendría incluso que haber trepado más de 4 metros para hacerlo? Todo resultaba lógicamente muy extraño. Algunas de estas dudas obtuvieron respuesta un tiempo después. Un hombre que había sido sorprendido por unos vecinos robando piedras de la propiedad de los Soder en las zonas cercanas al incendio fue arrestado. El tipo confesó el robo y admitió además que había cortado la línea telefónica
pensando que era un cable de electricidad, pero aseguró que no tenía nada que ver con el incendio. Sin embargo, la ficha de arresto y la identificación de esa persona jamás aparecieron. Jenny, que no podía aceptar que no hubiera quedado ni siquiera los esqueletos de sus hijos, buscó casos similares de una intensidad de fuego y duración parecidas. Encontró que los resultados eran muy distintos. Siempre quedaban restos, siempre quedaban huesos. También realizó un experimento práctico. Quemó huesos de animales a altas temperaturas durante más de 2 horas. El resultado: no se consumieron por completo. Los hijos más grandes de los Soder también tuvieron algo que decir. En los días anteriores a la Navidad del 45 habían notado que un coche con personas extrañas había estado estacionado en el camino que daba acceso a la granja. Desde allí sostuvieron que observaran a los hijos menores de los Soder cuando volvían del colegio. ¿Podían los chicos haber sido secuestrados y estar vivos? La extraña llamada telefónica nocturna que, como os decía, recibió y contestó la madre, fue investigada. Se pensaba que podía estar conectada con el incendio intencional. Sin embargo, un detective encontró a la mujer que había hecho esa llamada. Ella confirmó que simplemente se había equivocado marcando mal el prefijo, el código de la llamada o como lo quisieran llamar entonces. Por otro lado, el conductor que decíamos que pasó cerca de Fayetteville y que vio las llamas aquella noche sostuvo además haber visto a varias personas tirando bolas de fuego hacia la casa. Esa podría haber sido la causa del ruido que sintió Jenny sobre el techo antes del incendio. De hecho, una vez derretida la nieve del invierno entre los arbustos, la pequeña Sylvia encontró una bola verde oscura que parecía ser una granada casera. Los Soder lo declararon a la policía. Esa era la teoría de que ellos creían el fuego había comenzado en el tejado y no en los cables como habían dicho los bomberos, y demostraba que el fuego, por tanto, había sido intencionado. La creencia de que los niños podían estar vivos fue instalándose como fuerza entre los Soder, ya que era un buen motor para sobrevivir a tanta angustia. Al final, imaginad lo que tuvieron que pasar aquellos padres al enfrentarse al hecho de que si sus hijos estaban muertos o no. Constantemente se denunciaba por todo el país haber visto a los chicos. Una mujer de Carolina del Norte, por ejemplo, aseguró haberlos alojado. Denunció que iban acompañados por 2 hombres y 2 mujeres que no les dejaron hablar con ella. Los resultados siempre eran negativos. El misterio se iba condimentando con cada rumor. George y Ginny contrataron a un investigador privado llamado C.C. Tinsley para bucear en cada una de esas posibilidades que no querían descartar. Este detective descubrió que el vendedor de seguros que había amenazado a George un año antes había sido jurado en un juicio que declaró que el incendio había sido un accidente. Curioso, ¿verdad? También supieron algo perturbador. Y aquí es donde os decía que os quedarais con el jefe de bomberos, Morris, que había dicho que no habían hallado huesos en el lugar del incendio. Pues bien, él mismo había encontrado un corazón que había empaquetado en una caja de metal y que habría enterrado en secreto. Morris se lo habría contado a un pastor local, quien a su vez se lo había dicho a George. George y Tinsley, el detective, se enfrentaron a Morris. Él les dijo que era verdad y les mostró dónde había enterrado la caja metálica. La encontraron
y llevaron su contenido a un experto que les dijo algo increíble. Se trataba de un hígado fresco y que jamás había estado expuesto al fuego. Entonces, ¿qué narices estaba ocurriendo? Se terminó diciendo que esa caja de metal que había sido colocada para calmar las angustias de los Söder y terminar de una vez por todas con la investigación. Un disparate tras otro. La locura los iba cercando. Un día George vio en una revista a una bailarina de ballet en Nueva York. Era idéntica a Betty, su hija desaparecida. No lo pensó ni un segundo y se puso a manos del volante de su coche y se dirigió a Nueva York. Condujo sin parar hasta la ciudad. Quería verla con sus propios ojos, pero en lugar de ello no la dejaron entrar y los padres de la joven le prohibieron contactar con ella. Se dirigió entonces al FBI y les pidió, por medio de varios escritos, que investigaran el secuestro de Betty. Sus cartas fueron respondidas incluso por el propio director J. Edgar Hoover, quien le dijo que el asunto no era competencia suya. Después de mucho luchar, George consiguió que el FBI se involucrara en la búsqueda por sustracción de menores. Lo hicieron, pero a los 2 años abandonaron la investigación por falta de indicios. Nos vamos a agosto de 1949. George persuadió a un patólogo forense llamado Oscar Hunter para que supervisara una excavación en la casa donde había sucedido el incendio. George había montado allí una especie de memorial en honor a sus hijos y para eso había rellenado el terreno con tierra para allanarlo. Tras una cuidadosa y profunda búsqueda, encontraron un diccionario, unas monedas que habían pertenecido a los chicos y, ojito, restos óseos humanos. Se mandaron a un especialista llamado Marshall D. Newman, quien determinó que efectivamente eran 4 vértebras humanas de la zona lumbar y que pertenecían a una misma persona, un niño, un adolescente que tendría entre 16 y 17 años. El mayor de los desaparecidos, Maurice, tenía 14 años en el momento del incendio. Podría, por tanto, haber sido un error en el cálculo de la edad. Podría ser, pero había un problema insalvable, que esos huesos nunca habían estado en contacto o expuestos al fuego, a las llamas. Poco después se comprobó que la tierra que había llevado George con una pala mecánica para rellenar la zona donde estaba la casa, pues, como no, pertenecía a un cementerio. Esto ya parece propio de una película de Hollywood. Cada paso que daba era una decepción más. Durante los años 50, los Söder instalaron incluso un enorme cartel de madera en la ruta interestatal 16 con las fotos de sus 5 hijos desaparecidos en el incendio. Ofrecieron también una recompensa que en la época era de unos $10,000 a quien aportara algún tipo de información, que ahora en la actualidad sería de unos $140,000 más o menos. No apareció ninguna pista. Los Söder jamás reconstruyeron su casa e instalaron en el terreno otro enorme cartel y muchas flores. Estaban convencidos de que los niños podrían no haber muerto. George se dedicó a perseguir todas las pistas posibles. Viajó a San Luis, Missouri, para ver si una joven que estaba en un convento era Martha, a Texas para hablar con el dueño de un bar que escuchó a 2 personas hablar de un incendio en Navidad en West Virginia, y así a otros tantísimos
lugares como en Florida, Houston, Texas, etc. Y como siempre, nada de nada. Y llegamos a 1967. Llegó una carta dirigida a Jenny, la madre de los Soder. Tenía un sello de correos de Kentucky. Dentro del sobre había una foto en blanco y negro de un hombre de unos 30 años que se parecía mucho a su hijo Louis Soder, ya de adulto. Detrás tenía un texto críptico que decía textualmente: Louis Soder, I love brother Frankie, Lil Boys. Y el código A90 1132 o 35. Lo llamativo de todo esto es que los números de esa frase inexplicable se remite a 2 códigos postales de la ciudad de Palermo, Sicilia, en Italia. ¿Qué creéis que puede significar? Solo el nombre dibujado alcanzó para despertar las esperanzas de los Soder. El joven era muy parecido a lo que recordaban de su hijo de 9 años, con el pelo ondulado y oscuro, los ojos marrones, la nariz recta, la misma curvatura de sus cejas. Y como no, contrataron a un detective que viajó para investigarlo. Pero el hombre nunca volvió y no pudieron volver a contactarlo otra vez. Una estafa, le pasó algo, otro misterio más. George, el padre, murió en el 68 a los 74 años. Ginny y sus hijos no bajaron los brazos y continuaron con la lucha por saber algo más. Ginny murió en 1989, el año en el que yo nací, por cierto. Desde la noche del incendio había comenzado a vestirse de negro y así siguió hasta su muerte con su duelo a cuestas. Antes le encargó al resto de la familia que por favor siguiera adelante con la misión de encontrar a sus hermanos. Y eso fue lo que hicieron. Continuaron hasta encontrarlos. Silvia, una de las hermanas, murió en 2021. Su hija dijo que ella le había prometido a sus abuelos que no dejaría que la historia se apagara y dejara de buscar la verdad. Ya había cumplido la promesa, pero sin lograr resultados. Hubo solo uno de los hermanos que nunca quiso hablar de la noche del incendio. John, el hijo mayor. Solo quería que sus padres y sus hermanos aceptaran lo ocurrido y que pudieran seguir adelante con sus vidas, pero nunca lo escucharon. Y hasta aquí el episodio de esta semana sobre la desaparición de los niños Soder. Murieron en el incendio, alguien se los llevó, consiguieron escapar. Realmente nunca se sabrá. Sin restos, sin pruebas, sin pistas, nunca se sabrá. Lo que está claro sobre este caso es que hay muchísimos interrogantes, como los cables, lo de la escalera, los camiones, el propio origen del incendio, el código de la fotografía que le llegó a la madre y otros tantos que esperemos que algún día acaben resolviéndose. No olvidéis suscribiros tanto en Spotify, Podimo, iVoox, YouTube y el resto de agregadores de podcast, y también en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok e Instagram. Nos vemos la semana que viene en el episodio 6 de esta tercera temporada, que espero que os esté gustando.
Gracias a todos y nos vemos pronto.